Pasamos ya a nuestro siguiente ponente, que es Miguel García del Toro, que nos va a hablar sobre tratamiento de hepatitis A, E y Delta. Miguel, muchísimas gracias por aceptar la invitación Vaya y rollo. más con como tienes la voz hoy, pues más gracias todavía, de verdad, por estar con nosotros esta tarde. Vale, intentaré que se me oiga lo mejor posible. La verdad es que bueno, desde luego va a ser un timbre diferente a mis compañeros. A ver si se va mejorando, pero bueno, la verdad es que para mí es un placer, aunque en estas dificultades, si es posible, la podría grabar en el futuro para que se me oiga mejor, pero bueno, perdonad mi voz de ultratumba, pero bueno, intentaré hacerlo lo más ameno posible. Cuando me comentaron de Antonio, ¿se me oye más o menos? Sí, Miguel, se te escucha Vale, bien. Yo, de vale, verdad, si te sientes en algún momento forzado la voz y no puedes, que sin compromiso ninguno, ¿vale? vale, Tú lo paras, ¿vale? Y como dice, grabamos a posteriori tu ponencia y preguntamos directamente, ¿vale? vale. Sin compromiso, ¿vale, Miguel? Vale, bueno, cuando Antonio me comentó que hablara de hepatitis A, de hepatitis E y de hepatitis delta, la verdad es que digo, vaya tela, ¿no? Porque la verdad es que estas hepatitis, lo quizá menos interesante es el tratamiento, ¿no? Porque la hepatitis es muy bonita, es un gran simulador y para los clínicos es muy importante, sobre todo las manifestaciones extrahepáticas. La hepatitis A pues tiene sus connotaciones, pero el tratamiento es básicamente sintomático. Y hombre, la delta por lo menos tiene alguna cosa, ¿no? Alguna cosa novedosa. Pero bueno, y se me ocurrió que la mejor forma de hacerla era con algunos casos clínicos que nos hubieran marcado nuestra rutina diaria, ¿no? Que nos hubieran marcado el día a día. Y es lo que voy a hacer, ¿vale? Y luego que simplemente las conclusiones las dejaremos para los comentarios. Y la verdad es que los tres casos que voy a presentar son eso. Antonio, que era un paciente que tuvo muchas complicaciones por un diagnóstico tardío de VIH. Marí era una paciente guineana, una compañera de la sección de Tropical, muy interesante. Y Daciana, una paciente rumana, que también nos hizo aprender que el virus delta está ahí, como decía mi compañera Mar Rivero al principio. Bien, y el caso, el caso número uno era, pues ese, era un chico que en el año 2018, en febrero, tenía 27 años, vino a dermatología de mi hospital por condiliomas acuminados y rápidamente, obviamente, ellos le hicieron el VIH, pero este paciente llevaba nada menos que el 2011, es decir, llevaba 7 años previamente donde ya probablemente tenía el VIH y no se lo habían pedido. Había ido en su momento a dermatología de los centros de salud, a los médicos de cabecera, y bueno, el paciente había tenido muchas cosas que no quiero ser pesado, pero realmente, y ese es el problema, ¿no? Que era un paciente donde se habían perdido muchas oportunidades de diagnosticarlo. Si la mediana de evolución del VIH es a los 5 o 10 años, pues realmente este paciente, si lo hubiéramos diagnosticado mucho antes previamente, no hubiera tenido tantos problemas. Y efectivamente, el paciente en ese momento, en febrero de 2018, tenía 206 CD4, es decir, lo que llamamos un diagnóstico tardío, tenía una carga viral por encima de 100.000, que es una carga viral, como sabéis, elevada, había pasado la LUES, pero la R en ese momento era negativa. Ya sabéis que los pacientes MSM hacen reinfecciones y le van a hacer RPR periódicamente. Bueno, tenía el virus de negativo, tenía los anticuerpos de A negativo, estaba bien inmunizado de B y obviamente tenía el VIH positivo confirmado. 15 días después, escasos, ¿vale? La verdad es que ya iniciamos el tratamiento en aquel momento con Truvada y Covitistat. Le ofrecimos que ingresar, pero el paciente llevaba muy mal lo del VIH, no quería ingresar, prácticamente no lo sabía nadie de su entorno. Y bueno, y al final pues lo fuimos viendo frecuentemente en la consulta y diagnosticándole cosas. Tenía adenopatías brutales, sobre todo inguinales derechas, que eran tremendas, muy grandes, prácticamente 6-8 centímetros, que biopsiamos y diagnosticamos de linfogranuloma venérea, y luego tenía lesiones violáceas que también diagnosticamos de sarcoma de Kaposi. O sea, que era un paciente que ya de entrada tenía una infección oportunidad al sarcoma de Kaposi y la ITS por la clamidia trachomatis. Bien, y me llaman por teléfono el 5 de abril diciendo que el paciente tiene 2.000 y pico de transaminasas,
y que tiene una bilirrubina de 3,5 casi, como veis, ¿vale? Los CD4 en ese momento eran 240 con un leve aumento y la carga viral sí que la había disminuido mucho de esas 200.000 a 2.500 copias. Le llamo por teléfono, el paciente se encontraba bien, prácticamente sí que decía que se encontraba algo amarillo, pero que no le había dado mucha importancia. Y yo digo, hombre, Antonio, mente, que tenemos que hacer más pruebas y demás, ¿vale? Entonces, la verdad es que viendo lo que tenía, podíamos pensar que pueda ser una hepatitis aguda en el contexto de un paciente MSM o HSH, como quieras llamarlo, pero no, el paciente tenía, es decir, un mes después de empezar el tratamiento antirretroviral, también podríamos pensar que podía hacer cierta toxicidad del tratamiento, pero no, era una hepatitis aguda por virus A. ¿Y por qué digo esto? Este caso fue un poco para que nosotros desde el momento que tuvimos este caso pensáramos siempre en un paciente MSM poner la primera dosis de vacuna, aunque estuviera en una situación inmunológica y si es VIH estuviera en una situación inmunológica mala. Bien, y el tratamiento, pues obviamente se recuperó rápidamente. El tratamiento fue sintomático, con reposo en casa y, bueno, un aislamiento relativo hasta una semana después de la aparición de la ictericia, que es el momento en el que se considera infeccioso en las personas que tienen una hepatitis A. O sea que él mismo se autodenominaba, Miguel, estoy en el ojo del huracán, y la verdad que sí, porque era un paciente que había tenido una sífilis, que le diagnosticamos el VIH, tenía un linfogranuloma, un Kaposi, tenía los condinomas combinados, por lo tanto tenía HPV, y tuvo una infección aguda por virus A que, como digo, nos marcó en nuestro equipo para que fuéramos a rajatabla a poner siempre esa primera dosis. Y efectivamente la hepatitis A, yo creo que en general en nuestro país la tenemos como un poco olvidada, en el sentido de que, bueno, es verdad que la incidencia en la población general es muy baja y que no estaría indicada la vacunación masiva a todo el mundo, pero que de vez en cuando tenemos rebrotes precisamente, y ahora que los equipos de enfermedades infecciosas vemos muchos pacientes de la PrEP, de la profilaxis preexposición, y son pacientes de altísimo riesgo también para tener hepatitis aguda, y nuestros pacientes VIH también de homosexuales, pues realmente es muy importante tenerlo en cuenta y vacunarlos desde el principio. Y efectivamente es una cosa ya recogida desde hace unos años, que tenemos que vacunar a todos los pacientes VIH independientemente de los CD4. Es segura, es una vacuna segura, obviamente no es una vacuna de virus atenuado, como sabéis, ¿vale? Se debe poner a los alcohólicos y también se debe poner a los pacientes HSH simplemente aunque no tengan VIH, ¿vale? O sea que esto es una cosa muy importante. Y claro que sí, que si el paciente no está indetectable y no tiene buenos CD4, la eficacia va a ser menor, pero hay que ponerla porque probablemente si se la habríamos puesto y como autocrítica a este paciente, como autocrítica mía, porque este paciente además lo veía yo, pues es muy importante porque cuando ponemos tratamiento antirretroviral y este paciente que está inmunizado de virus B y aunque no lo hubiera estado, pues podemos esperar la inmunización de virus B, posiblemente porque vamos a poner tratamiento activo para el virus B, como era el caso del tenofovir y la anticitamina, pero bueno, no estamos poniendo nada para el virus A y, como digo, fue muy formativo para que efectivamente se le pongamos. Efectivamente, además, ahora se acepta en general que la gente inmunodeprimida por debajo de 350 0,4 se le ponga una pauta de tres dosis, 0, 1 y 6 meses, siempre vacuna monovalente, ¿vale? Que es mucho más eficaz que las combinaciones que ya prácticamente no se utilizan. Y si el paciente está inmunológicamente mejor, pues con 2 dosis puede ser suficiente. Y luego además, comprobar que efectivamente, o si no poner dosis adicionales, y desde luego, si el paciente da altísimo riesgo, cada 10 años la posibilidad de poner una dosis adicional. Como digo, fue un paciente muy demostrativo de lo que yo quería resaltar del tratamiento de la hepatitis A, que sobre todo es la prevención. O sea, lo más importante en la hepatitis A, sin ninguna duda, es la prevención. El segundo caso es de una compañera de la sección de Tropical, Mala García, que seguro que algunos de los que estáis ahí la conocéis, una compañera con muchísima experiencia y una amplia trayectoria en las infecciones emergentes. Y esta era una paciente ya de 50 años, de Guinea Ecuatorial, que viajaba pues, frecuentemente a su país, lo que se llama UFR, como sabéis. Se diagnosticó de VIH2 en el año 2000 y tenía unos CD4 intermedios y una carga también intermedia. En su día se puso tenofovir, lamivudina y efavirenz, después atripla, cuando dispusimos de él en el año 2006-2007. Bien, tenía una serología de virus D negativa, una seroconversión de virus B y esta sí que tenía una IgA de virus A positiva, ¿vale? Muy frecuente
en África, obviamente. Una luis tratada y luego tenía pues la IgG de Toxoplasma y un mantus negativo. Bien, esta paciente era muy buena paciente, pero de repente, 10 años después, en el 2011, desaparece. Desaparece y se establece, porque tenía familiares en París y deja a nuestro país y bueno, abandona el tratamiento porque en Francia le ponen más dificultades para hablárselo que en nuestro país, cosa que suele ser habitual y que hay que reconocer que en nuestro país yo creo que lo hacemos francamente bien, el tratar a todo el mundo sin grandes problemas. No se le controla el VIH, ella viaja a su Guinea Ecuatorial, no toma profilaxis de malaria, encima, pues bueno, bebe alcohol, etc. O sea que fue un poco un desastre y cuando ya empieza a tener problemas serios, vuelve de su país y en vez de ir a París, pues ya vuelve a nuestra Valencia y vuelve a nuestro hospital, obviamente, porque yo creo que ya se dio cuenta que aquí le tratábamos mejor. Bien, y como decía, pues ingresa desde el servicio de urgencia, no lo ingresan en nuestro servicio con el diagnóstico de descartar malaria. Obviamente una paciente que ha viajado a su país, aunque sea semi-inmune, y que tenga, como veis, una citolisis, colostasis, con una bilirrubina no muy elevada, pero bueno, prácticamente disociada, como veis, ¿no? Tenía, estos son datos que ya descubrimos los primeros días de la planta, tenía 24 células nada menos, o sea, había progresado su eficiente de manera importante. Con esos 3 años largos de no tomar el tratamiento, sin embargo, la cara viral estaba donde la tenía en el año 2000 cuando la diagnosticamos. Y bueno, la verdad es que esto es una malaria un poco rara porque la malaria habitualmente lo que puede ser bilirrubina y no tanto transaminasas ni enzimas de colostasis, ¿no? O sea que ya de entrada era una malaria un poco rara. Bien, pero efectivamente se descartó malaria tanto con la gota gruesa como los antígenos y por si acaso era una malaria submicroscópica que la diagnosticamos con PCR, pues le pedíamos una PCR en personas semi-inmunes, pues podía ser relativamente frecuente, pero también la PCR negativa, es decir, que no era una malaria. Y bueno, le hacemos una ecografía a la paciente para entre otras cosas, saber qué tenía en el hígado, y el hígado era la ecografía más catastrófica que he visto en mi vida, ¿vale? Lo podéis ver aquí, un hígado cirrótico, heterogéneo, con hipertrofia del izquierdo y del caudado, varias lesiones focales, cavernomatosis portal, circulación colateral tremenda, el bazo muy aumentado de tamaño. Bueno, y que tenía esta paciente, madre mía, pues el virus C era negativo anticuerpo y también el antígeno core. Nosotros hacemos diagnóstico en un paso de antígeno core que no es el más sencillo, estaba con una seroconversión exactamente igual, no había habido una seroregresión y tampoco tenía viremia del virus B. Como muy bien ha comentado Mar, podría ser una seroregresión y una infección crónica en esta paciente que se había dejado el tratamiento y había progresado en deficiencia. Esto lo hemos visto en algunos casos, pero no era el caso. Y entonces, ¿qué tenía esta paciente? Pues bueno, me lo comenta Magda, me dice, Miguel, pero mira qué ecografía y qué paciente tengo. Digo, madre mía, ¿y qué hacemos? Digo, pues no sé, a ver si no ha tenido su mejor día el ecografista, vamos a pedir una resonancia. Bueno, y la resonancia no es que hubiera tenido un buen día, sino que lo clavó al ecografista. Todo lo que había en la resonancia es lo que nos había informado el ecografista. O sea que efectivamente tenía una cirrosis hepática tremenda. Le hicimos una gastroscopía, tenía varices esofágicas grado B. Y bueno, seguimos estudiándola y efectivamente la paciente tenía una hepatitis C crónica y que había progresado rápidamente a cirrosis, ¿vale? O sea que esto es muy importante y había que pensar en la hepatitis C en esta paciente. Y bueno, por aquel entonces, justo cuando el equipo de Juan Macías y Juan Antonio Pineda comunicó, o publicó, mejor dicho, justo un caso muy parecido al que nosotros teníamos y que nos sirvió bastante un poco de guía, ¿no? Le dimos, bueno, un tratamiento antirretroviral ahí extraño ella en ese momento para controlarla, pero bueno, ribavirin, otro problema de indicaciones, y le dimos ribavirin 24 semanas con curación virológica, respuesta viral sostenida, y afortunadamente la paciente, a pesar del destropicio que todo tiene, pues sigue bien, no ha hecho nunca complicaciones de descompensaciones, no ha hecho tampoco un hepatocarcinoma, aunque sí que sigue teniendo sus datos de cirrosis y demás. O sea que realmente esto nos marcó que siempre hay que pensar en esa hepatitis C y es muy importante tenerlo en cuenta. Y máxime en esos casos raros de cirrosis
y particularmente no solo en trasplantados, sino en pacientes VIH, por supuesto que también, ¿vale? Un resumen muy bonito, porque la hepatitis, como decía, para mí lo más bonito es, desde luego, la epidemiología, las manifestaciones extrahepáticas, etc., ¿no? Sabéis que es del género de Epiviridae, esto ya se habrá comentado, perdonadme si se ha comentado, pero un poco por refrescarlo del género Orthopevirus. Y digo el género Orthopevirus porque también, como sabéis, la verdad es que recientemente hay una publicación muy buena también de Antonio, de nuestro coordinador del curso, que efectivamente describe 3 casos de ortopevirus C de hepatitis aguda, que desgraciadamente uno de los 3 con evolución fatal, pero por comorbilidades. Pero bueno, el virus de hepatitis habitualmente la especie A tiene 8 genotipos y el 1 y el 2 suelen dar afectaciones epidémicas, y el 3 y el 4 pues casos esporádicos como zoonóticos que todo el mundo sabemos, ¿no? Incluso el genotipo 7 ya está dando algún caso de gente que come pues carne de camello, etc. O sea que no será raro que cuando empecemos a ampliar más tecnología PCR a todos estos casos de hepatitis agudas raros, pues diagnosticamos otros genotipos o otras especies como el C y del artículo. Por eso invito, que está también en nuestra página de GEP, para que lo veáis, que está muy bien el artículo del mes y el comentario sobre este artículo. Bien, y la verdad es que el virus de la hepatitis hay que pensarlo, porque en donantes es relativamente frecuente, la supervivencia en Europa es hasta un 50%, como veis, nos dejan a la península un poco fuera los del ISEL, y espero que también nos dejen para que podamos quitar el gas de la electricidad, ¿no? Que no se metan con nosotros, pues tampoco en este sentido, y perdonad la broma, pero bueno, la verdad es que la voz que tengo hay que ver un poco y ser un poco optimistas. Bien, y también el propio Antonio Rivero, nuestro coordinador del curso, pues también tiene una publicación donde se demuestra que en pacientes VIH la seroprevalencia en España oscila también y es hasta un 30%, ¿no? O sea que realmente en pacientes VIH lo tenemos que tener muy presente, y hay que excluir sistemáticamente la infección. En casos de hepatitis aguda, que a otra hora pensábamos que era tóxica porque el resto de serologías era negativa, nuestra microbiología directamente, cuando otros virus de hepatitis son negativos, directamente hace el virus E. No hace falta que se lo digamos, yo creo que hay que tender a eso, a que el microbiólogo sea participativo y que tenga iniciativa sin que los clínicos marquemos la rayita, ¿no? Y es muy importante. Bien, y bueno, esto forma parte de nuestras guías, que también están publicadas y están en nuestra página de GEP, y os animo a que la leáis, porque yo creo que la hicimos con mucho cariño y son absolutamente, pues están actualizadas porque no ha habido nada más, ¿vale? Y esto es un cuadro de todo lo que puedo decir. La mayoría se curan sin tratamiento, pasa desapercibido, pero pueden dar un 5% de hepatitis agudas, que en general suelen ir bien, pero cuidado con las embarazadas, es el gran hándicap en la hepatitis E. La hepatitis E y el embarazo se llaman fatal, y pueden dar casos de fallos hepáticos agudos, abortos, etcétera, que luego en los comentarios podemos. Y es muy importante que una embarazada ingrese en el hospital para seguimiento estrecho semanal, incluso si hay alguna complicación, que ingrese en un sitio donde se le pueda hacer trasplante hepático y que no haya que ir luego corriendo y demás, ¿vale? Las alteraciones neurológicas son, sobre todo, aunque también extrahepáticas, tipo pancreatitis, nefrológicas, etcétera, pero las neurológicas son las más frecuentes y las más bonitas. El Guillain-Barré, en todo Guillain-Barré se hace una serología de virus, si no está claro la causa, y casi nunca la está. Y la neuralgia amiotrófica, que es muy característica del virus de la hepatitis C. Las crónicas, sobre todo, son por el 3, en trasplantados, neumatológicas, VIH, también reumatológicos que toman tratamientos, o de otras especialidades que toman tratamientos inmunosupresores. El 1 y el 2 también producen una hepatitis colostóxica, que se resuelve un poquito más tarde, pero bueno, no quiero insistir en los problemas, y si alguno tiene interés en que destacamos alguna cosa de evolución clínica, lo comentamos. La hepatitis aguda se suele resolver, como decía, cuidado con estas embarazadas o los inmunodeprimidos, ¿vale? Y si vemos que no termina de ir bien, o el paciente está muy sintomático, o nos preocupa alguna cuestión, pues podemos dar también ribavirina durante 3 meses, aunque no hay una grave evidencia para hacerlo, porque los estudios incluso muchas veces se dan sin grupo control, y la verdad es que se resuelven casi todos, pero también sin ribavirina se hubieran resuelto. Bien, y en cuanto al tratamiento, lo primero que hay que hacer es intentar disminuir, porque como decíamos, la infección, si disminuimos la inmunosupresión, hasta un tercio de los pacientes se pueden aclarar el virus de la hepatitis sin necesidad de hacer nada.
pero cuidado si no lo hacemos, ¿vale? Porque pueden progresar, hay un porcentaje importante, cuantificado según las series en un 10% en general, que puede evolucionar a cirrosis, como fue en nuestro caso, que de las pacientes que os hemos comentado. Bien, disminuir o evitar los fármacos que aumentan la replicación viral, que son los niveles de la calcineurina, ciclosporina, tacrolimus, o los niveles de la mTOR, el sirolimus, everolimus, y potenciar el micofenolato, que disminuye la replicación viral. Esto sería un poco lo primero que hay que hacer, y desde luego el tratamiento estándar es la ribavirina, y este algoritmo a mí me parece el mejor, porque no lo hizo un compañero, no lo hice yo, el doctor Macías. Y bueno, me parece lo mejor porque sobre todo a las 4 semanas hay que hacer una RNA en suero, y si es negativo, pues con 12 semanas es suficiente, pero si es positivo, probablemente ya de entrada completa las 24 semanas, ¿vale? Y aquí lo tenéis, no quiero ser pesado. Y si no se responde, la alternativa en principio es el interferón pegilado 12 semanas, ¿vale? Sería la alternativa más estándar. Y hay algo más, ya nos gustaría que hubiera algo más para el virus de hepatitis C. Hombre, parece que a día de hoy no es un virus que interese demasiado, ¿no?, a la industria farmacéutica, porque probablemente pues no. Pero bueno, yo creo que todo se andará, y sí que tenemos datos, y esto está recogido también en nuestras guías, muy bien referenciada, pero bueno, os animo a que la leáis, y no he puesto la biografía de cada cosa. El sulforubí parece tener actividad in vitro, sin embargo, pues bueno, ha habido casos de respuesta, pero luego recidiva o simplemente sin respuesta. Son datos esporádicos, tanto sulforubí en un paciente que tenía el virus C que se trató con sofosbuvir, o la combinación, que tampoco parece que nos vaya a sacar de problemas. Pero bueno, ahí tenéis la evidencia que tenemos a día de hoy. Y también es muy importante la prevención, y aquí desgraciadamente no tenemos una vacuna licenciada en China, un poco hecha sobre todo a partir del genotipo 1, y que parece que no protege, o al menos no protege del genotipo 4, porque sí que se infectaban gente con genotipo 4 entre los vacunados. Pero bueno, y GSK tiene una vacuna, pero al final no la llegó a comercializar. Y bueno, lo más importante es que la gente inmunodeprimida cocine bien los alimentos, etc. ¿Vale? Esto sería un poco que evite, pues eso, el contacto con este tipo de sobre todo carne, etcétera, contaminada, y que sobre todo también un buen lavado de manos, etcétera, ¿vale? Yo creo que eso es el mensaje más importante. Y ya en tercer lugar, y para no irnos mucho de tiempo, el tercer lugar es una paciente que se llama Daciana, una paciente rumana, que vimos también en julio del 2018. Era una paciente que no tenía antecedentes familiares de interés, diagnosticada en VIH-A1 en ese momento 5 años antes, que inició tratamiento antirretroviral con la tripla en su país. Estaba coinfectada por virus B, residía en España, es una chica estupenda, la verdad que es una chica estupenda que ya no veo porque se cambió de país porque le dieron otra beca, es una crack, la chica informática, trabajaba en el Politécnico, en la Universidad Politécnica de mi ciudad, que es una de las mejores de Europa. Y bueno, ella me comentó que de niña le dieron interferón, que lo suspendieron por mala tolerancia, es decir, que parece que obviamente ella tenía una transmisión perinatal de su virus B, que tenía diagnosticado, pero también el VIH probablemente se lo había contagiado una expareja que era rumano, que era adicto a drogas, usuario de drogas. Ella lo negaba, no digo yo que alguna vez esporádicamente no pudiera haber consumido, compartido con su expareja, pero bueno, parecía creíble. Bueno, y ella cuando la vi tenía una pequeña citulitis, el VIH lo tenía perfecto, como veis, con cociente superior a 1, el parénquima orientaba que tenía una patopatía crónica sin ninguna duda, y tenía un fibroscan de una fibrosis significativa, 8,2 kilopascales, y bueno, esta era la serología, tenía un DNA muy bajito, y sí que le pudimos hacer un genotipo, tenía un genotipo. La serología era negativa. Y bien, la verdad es que la paciente tenía esa hipertransaminasemia leve, y sorpresa porque nadie se lo había hecho nunca, pues la paciente tenía una hepatitis delta con el RNA positivo y con genotipo 1, que bueno, ahora veréis una diapositiva que, como sabemos, es el más frecuente y el más, a nivel global, el que más vemos, ¿vale? O sea que realmente esto era una pena, pero siendo una paciente rumana, que es uno de los países europeos que más delta tiene, pues la verdad que nadie
nadie le había hecho y yo tengo que decir que de entrada tampoco lo pensé, ¿vale? Que fue porque las transaminasas estaban altas y me planteaba si tenía algo más, ¿no? Porque realmente de entrada tampoco se lo pedí en la segunda o tercera visita, ¿vale? O sea que realmente como también autocrítica, y por eso os he puesto estos 3 casos que nos han hecho pensar. Me costó mucho convencerla, pero al final sí que la traté con interferón alfa. Lo toleró aceptablemente porque estaba muy motivada y afortunadamente consiguió una respuesta sostenida de 24 semanas. Fundamentalmente es porque ella quería quedarse embarazada y le dije que era lo mejor. Le cambié el tratamiento antirretroviral a lipidina o Defsay y la verdad es que, como digo, se marchó con otra beca a Dinamarca y la verdad es que no sé nada de ella desde la prepandemia, desde hace un par de años. Pero bueno, espero que la chica esté bien, porque de verdad que era una maravilla de persona. Y bueno, la hepatitis delta, como bien ha comentado Mar, es terrorífica. La hepatitis delta, todos los pacientes que tenían en los años 90 y que tenían un montón de hepatitis delta están todos muertos. La verdad es que la progresión es de susto cuando tenemos una hepatitis delta. Por eso la necesidad de tener fármacos activos. 2/3 de los pacientes progresan rápidamente, en 5 años cirrosis, en 10 años hepatogorcinema. No hay parangón, no tiene nada que ver con el resto de hepatitis, ¿vale? Es tremenda y además es el gran desconocido. Mar ha puesto algunas cifras, pero la verdad es que las cifras reales son muy variables, ¿vale? Es decir, ella ha comentado la cifra prácticamente del metaanálisis de Miao, pero bueno, el que habla de hasta 60 millones, pero sin embargo hay Scodale, pues habla de cifras desde 9 millones. Es decir, fijaros el intervalo de confianza desde 9 millones a 60, ¿no? Y por eso en general se habla de que puede haber unos 15, 20, 25 millones, pero hasta 60 millones. Pero realmente no lo sabemos. Y no lo sabemos porque la verdad es que el pedir la astrología delta parece que nos cuesta un montón. Hay hospitales que piden mucho, pero hay hospitales que no piden nada, pero nada, ¿vale? Y se estima que hay entre un 5 o 13% de portadores de virus B que tienen delta, pues la verdad es que no lo sabemos porque la gran mayoría de la gente hasta el momento no lo hemos hecho. Quizá porque solo tenemos interferón y tampoco era para pedir mucho, ¿no? Antes nos pasaba igual con el virus C, hay que recordarlo, ¿vale? Y bueno, si en España realmente el Ministerio habla de un 0,22, aunque la Corte Catalana o la ITON o la nuestra habla de un 0,6, pues realmente sí que tendríamos unas 6.000 personas con delta, ¿vale? Pero podrían ser hasta 15, 20.000, ¿no? Si hablábamos de más tiempo. Y efectivamente, nosotros también ese 0,6 de virus B que decía, afortunadamente sin fibrosis, casi todos son infecciones crónicas sin hepatitis y antígeno de replicación negativo, como decía Mar. Pero bueno, y nosotros vamos a ver en nuestra serie histórica de antígenos de positivo, que eran esos 3.600, cuántos deltas hemos pedido. Pues bueno, por lo menos me reconfortó que habíamos pedido casi un 30%, ¿no? Pero nos quedan 2/3 partes sin pedir. Pero bueno, y ahí estamos y también hemos consensuado con la microbióloga que directamente ella, en un paso, haga anticuerpos de delta a todo el mundo que tenga el antígeno de superficie sin necesidad de que el clínico se lo haya pedido. Yo creo que la gente que nos dedicamos toda la vida al VIH y que hemos vivido la época de los 90, siempre tenemos en la cabeza que los deltas eran de usuarios de drogas, pero los delta hay mucho más, ¿vale? El delta puede ser también de gente heterosexual promiscua, de gente homosexual, de transmisión vertical, ¿vale? De migrantes, etc. O sea que el delta hay que quitarnos el estigma de que solo es de gente usuaria de drogas, que no es así. El genotipo 1 es el más frecuente. En los genotipos es muy importante porque la verdad es que los genotipos, hay genotipos 4, 5, 6 que son mucho menos patógenos y que producen mucha menos evolución y progresión de enfermedad que el genotipo 1 o genotipo 2, por ejemplo. Y también es diferente si hay una infección simultánea o una superinfección de delta, ¿vale? Si es una superinfección de delta en la gente que tiene una infección crónica por virus B, es mucho más grave, se progresan 2/3 y, como digo, muy importante. Sin embargo, si es simultánea, mucho menos, ¿vale? Luego, en general, la mitad no se suelen aclarar espontáneamente y un poquito más de la mitad evolucionan crónicamente, como decía, de manera brutal. El ISA recomienda hacerlo todo el mundo y otros no tanto, pero bueno, yo creo que hay que hacerlo todo el mundo. En cuanto al diagnóstico,
no hay que confiar en el antígeno, ¿vale? El antígeno puede ser positivo o no. La M sí que podría ser más positiva, pero bueno, pero sobre todo hay que hacer RNA, perdón, para saber si tenemos una infección crónica. Y sobre todo, como digo, hay que hacer diagnóstico en un paso. Muy importante porque por H o por B no solemos pedir el anticuerpo de delta. En cuanto a las series en coinfectador varía mucho. Las series taiwanesas prácticamente de todos los usuarios de drogas tienen entre un 70 y 80% de prevalencia de delta entre los B positivos, y sin embargo pues hay algunas series de africanas de un 3% o en Brasil de un 1%. En general, las cohortes europeas, la cohorte suiza, que está muy bien estudiada, tiene un 15% y cohortes españolas un 20-15%, con una tasa de replicación pues, que eso es un poquito más de un 50-60%, como veis, que está muy bien estudiada la cohorte suiza. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento actual es lo que yo le di a Daciana, que fue el interferón, 12 meses, que no es moco de pavo, ¿vale? Es decir, que hemos dado mucho interferón, hemos producido mucha iatrogenia, y cuando lo perdimos de vista el virus D, fuimos todos muy felices, primero los pacientes y en segundo lugar los médicos. Pero bueno, tratar con nucleósidos no son activos, pues lo que decía Mar también, que sí, que tú quitas la carga viral y controlas la carga viral, pero no controlas la producción de antígeno en superficie, que es la cubierta que tiene el virus delta, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante o la falsa sensación de que dar nucleósidos hace algo para el delta, que no es así, ¿vale? O sea que esto es una cosa muy importante. El interferón, este es el GIDIT1, el GIDIT2 era con tenofovir y soproxil, el 1 era con adefovir, que se veía que el interferón con o sin adefovir era igual. La verdad que se conseguía pues, un 30% de respuesta viral sostenida y algo más de normalización de transaminasa, un 40%. Y sí que es verdad que claramente si controlamos el virus y producimos respuesta viral sostenida, la gente tiene infinitamente menos progresiones, descompensaciones y hepatocarcinomas. O sea que hay que intentar diagnosticar siempre delta, si es un paso mejor, y ponerle tratamiento. Y afortunadamente me quedan 5 minutos máximo. Afortunadamente tenemos nuevos fármacos, nuestro bulovirtide, que ya algunos compañeros están utilizando como medicación extranjera, está comercializado por la EMA. Y hay otros fármacos que comentaré un poquito, como el nonafarnib, el interferón lambda o inhibidores de la liberación de los viriones, como veis aquí. Bien, el Epcludex está comercializado por la EMA para enfermedad hepática compensada, la dosis de 2 miligramos subcutáneos, y se pueden añadir nucleósidos no, pero pensando más en el B que en el delta, como decía, ¿vale? Se aprobó un poco condicional en la EMA con los primeros datos de fase 2 porque teníamos una necesidad imperiosa de tener algo que se tolerara bien y que tuviera una eficacia mayor incluso, ¿vale? Y efectivamente, como veis, tiene indetectable o una bajada significativa de carbohidratos de los organismos en más de la mitad de los pacientes, normalización también solo con bulovirtide, y en este caso también, comparado con el interferón, 20 puntos más o 40 puntos más en cuanto a normalización de transaminasas. Y el combinado, pues 30 puntos más o 40 puntos más, como veis, ¿no? O sea que es muy importante y es un primer fármaco que consigue mucho más de lo que teníamos, y por eso la aprobación acelerada. La FDA lo está estudiando, le pasaron también el fase 2B, el 1204, y el fase 3, el 1301, y lo está estudiando para ver si al final lo aprueba o no lo aprueba. El 1301 es un fase 3 de poquitos pacientes, porque delta no hay muchos, 150 en estas terramas, básicamente comparar 2 miligramos con 10 miligramos, ¿vale? Porque lo que estamos utilizando son 2 miligramos, pero no sé si al final tendremos que utilizar 10 miligramos, ¿no? Y digo porque parece que los 10 miligramos incluso por lo menos consiguen respuesta indetectable en los pocos pacientes, en interino, en los pocos pacientes que han terminado, pues tienen un 50% versus un 30%, ¿vale? Aunque la carga viral, la medida de disminución es parecida, pero bueno, no sé si al final tendremos que utilizar 10 miligramos en vez de 2, aunque me consta que con los compañeros que he hablado que están utilizando 2 miligramos están contentos porque la bajada de carga viral es importante. Estos accesos pandillo franceses, que como el virus siempre nos van por delante y tienen muchos datos, bueno, no es
randomizado y por tanto no se puede decir que interferón más bulvertide sea mejor, ¿vale? Pero las respuestas son importantes, como veis en la diapositiva. Y en cuanto a interacciones, bulvertide no se puede dar con darunavir o darunavir con bicistat, y sí que se puede dar con viteravir o con ruteravir. Hay que tenerlo en cuenta, pues si tenemos un paciente infectado como daciana con relpidina que toma daciana también se puede dar, ¿vale? Pero es muy importante tenerlo en cuenta. Y ya finalmente en las tres diapositivas, la Farnib, que tiene que ser potenciado con ritonavir y con interferón lambda, pues sí que parece tener una cierta respuesta. Estamos hablando de un 20% de carga viral indetectable en 24 semanas, o sea, respuesta viral sostenida, y 50% al final de tratamiento. O sea que parece que es prometedor también esta combinación y también la combinación de interferón alfa, como veis aquí, pero estos datos todavía no los tenemos. Y en cuanto a la liberación de viriones, el REP 2139 con interferón, pues también consigue muy buena. Fijaros que indetectable en un 60% de los pacientes, o sea que me parece también fármaco muy prometedor, pero que obviamente requerimos todavía. Pero bueno, estamos un poco intentando cuanto antes tener cuanto más terapéuticas para este virus. Y ya acabo, menos mal, he podido acabar. Y simplemente digo que lo dejo todo para vuestras conclusiones con todo lo que he dicho. Espero que me hayáis entendido. Siento mucho la voz, pero bueno, y intentaré contestar a los comentarios o preguntas que me hagáis en la hora. Creo que una de las cosas bonitas de este curso es que haya un gran tiempo para estos comentarios y preguntas. Así que, Antonio, muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, Miguel, por el esfuerzo titánico que has hecho con la voz. Muchísimas gracias. Recordaros que podéis seguir mandando las preguntas al chat y al correo. Y nuestro siguiente ponente, el doctor Enrique Bernal, del Hospital Reina Sofía de Murcia. Enrique, muchas gracias por aceptar la invitación para el curso, y cuando quieras puedes compartir pantalla y darle al vídeo y al micrófono.